Hola compañeros, mi nombre es Jennifer Paloma López Sosa. Actualmente llevo la materia de enfermería fundamental con el profesor Jesús Fernando Muñoz Livas. En este video les voy a mostrar el procedimiento de cada uno de los signos vitales, y en cada uno de ellos les voy a decir sus qué es, sus objetivos, sus materiales que conlleva cada uno y respectivamente su procedimiento. Para la toma de temperatura, los materiales van a ser los siguientes. Son el termómetro, la hoja de registro, una pluma del color dependiendo al turno, y la temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida, cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal. Esta última se mantiene constante en condiciones normales. Siempre debemos explicar el procedimiento al paciente, en este caso va a ser en la región axilar. Debemos colocar el termómetro pedir al paciente que coloque el termómetro en la región axilar. Debe colocarlo en el centro de la axila y elevar el brazo del paciente. Y después bajar el brazo y esperar unos 5 minutos para que dé resultado. Y por último debemos registrar. Después de que pille le decimos al paciente que retire el termómetro y secarlo con una toalla seca. Verificar los grados de temperatura corporal y registrarlos en la hoja de registro del paciente. Se encuentra normal. Los materiales para la toma de pulso y frecuencia cardíaca se requiere primero que para el pulso un reloj con segundero, una hoja de registro y una pluma. El procedimiento para la toma de pulso arterial debemos trasladar el equipo a la unidad del paciente, después verificar los datos de identificación del paciente, lavarse las manos, explicar el procedimiento al paciente, después vamos a seleccionar la arteria en que se tomará la frecuencia del pulso, colocar la yema de los dedos índice, medio y anular sobre la arteria. Después vamos a presionar la arteria sobre el hueso o superficie firme de fondo para ocluir el vaso. Después liberar lentamente la presión y por último presionar solamente lo necesario para percibir las pulsaciones. Después de esto vamos a registrar los datos en la hoja de registro y verificarlos con más información. Para la toma de frecuencia cardíaca vamos a necesitar un estetoscopio, hoja de registro y una pluma. El procedimiento de la toma de frecuencia cardíaca: primero vamos a trasladar el equipo a la unidad del paciente, verificar datos de identificación del paciente, lavarse las manos, explicar el procedimiento al paciente y después vamos a poner la cápsula del estetoscopio en la zona del pecho del paciente y vamos a escuchar los latidos por minuto. Después dicho esto, vamos a registrar los datos en la hoja de registro del paciente con la pluma, dependiendo del turno.
Los materiales que utilizaremos para la frecuencia respiratoria serán un reloj con segundero, hoja de registro y una pluma dependiendo del turno. El procedimiento para la toma de frecuencia respiratoria será trasladar el equipo a la unidad del paciente, verificar datos de identificación del paciente, lavarse las manos, explicarle el procedimiento al paciente. Después vamos a observar la elevación y el descenso del abdomen del paciente durante 30 segundos y observar. Después vamos a registrar la frecuencia respiratoria obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, observar si el ritmo y profundidad están alterados, anotar fecha y hora de la toma y por último compartir la frecuencia respiratoria con registros anteriores. El equipo y material para la toma de presión arterial: vamos a necesitar un baumanómetro, un estetoscopio, un brazalete apropiado a la complexión del paciente, libreta y pluma de anotaciones, hoja de reporte. Vamos a trasladar el equipo a la unidad del paciente, vamos a aplicar los datos del paciente, identificación del paciente, vamos a lavarnos las manos, después debemos de explicar el procedimiento al paciente, después vamos a colocar al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. Vamos a colocar el brazalete alrededor del brazo 2.5 centímetros arriba del espacio antecubital, o es decir, arriba del codo. Después vamos a verificar que el brazalete esté sin aire. Después vamos a localizar el pulso braquial con la yema de los dedos índice y medio, situados en la parte interna del espacio antecubital. Después debemos colocar las olivas del esteto con los oídos y colocar la cápsula del esteto sobre la arteria braquial del brazo del paciente. Debemos cerrar la válvula de la perilla insufladora del esfingomanómetro utilizando el tornillo. Debemos insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión marque 200 milímetros de mercurio. Después vamos a desinflar gradualmente el brazalete abriendo lentamente la perilla y dejar salir el aire a una velocidad aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Después debemos escuchar el primer latido que corresponde a la presión sistólica. Continuar disminuyendo la presión del brazalete hasta que se deje escuchar el latido del pulso. El último latido corresponde a la presión diastólica. Desinflar por completo el brazalete y el estetoscopio del sistema de toma de presión. Después debemos limpiar las olivas y cápsula del estetoscopio con una torunda humedecida, guardar el equipo donde corresponde, registrar la frecuencia de presión arterial obtenida en la hoja correspondiente y graficarla.